Bienvenido a Ernesto Selman, economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Bueno, ya pasó la mitad del año y estamos entrando ya vamos para el noveno mes. Ya no es solamente que pasó la mitad, estamos en el octavo mes y avanzando al noveno. El panorama de la descripción o las conclusiones sobre esta primera etapa del año que ustedes tienen en el CRES. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, lo que hemos estado viendo es que la economía dominicana ha estado desacelerándose. Ya las estadísticas oficiales han dado alguna indicación sobre este tema. Creo que hay muchos elementos que se han dado, pero hay el tema de las regulaciones del lavado de activos. Todas esas regulaciones han estado impactando porque como la economía dominicana, un alto porcentaje del desenvolvimiento económico se da en la informalidad y parte de la construcción, etcétera, viene con tema de dinero en efectivo, etcétera. Esas cosas se están limitando y eso está impactando a nivel de la actividad económica. Y entonces, desde el punto de vista de la actividad misma de la economía real, ha tenido un impacto, entre otros elementos, alguna incertidumbre en algunos aspectos, y desde el punto de vista de la ejecución, digamos, presupuestaria, las estadísticas todavía no recogen todos los elementos que se han, por ejemplo, el tema del registro de los gastos, del gasto público, todavía eso no se ha contemplado completamente y parece que todavía falta una buena parte del gasto público a registrarse para que se reflejen las estadísticas. Así que estaremos esperando más adelante y a final de año a ver cómo realmente se ve. Hay algunos temas que han pegado en el gasto público, hay desde el tema de las lluvias de diciembre, luego ahora antes de junio también, y otros elementos que han estado penalizando el gasto público. Y bueno, y los requerimientos de deuda que ya son básicamente permanentes en la República Dominicana, en la medida de que hay déficit, se gasta más de lo que se ingresa. Esa deuda se ha incrementado en 8% en los primeros 6 meses. 8% incrementó la deuda. Solo en los primeros 6 meses. El año pasado creció casi 11% la deuda pública. Sí. Y el primer semestre incrementó ya 8% y se va a seguir requiriendo nueva deuda para poder... El gobierno ha dicho que ese no es su problema principal, que ese no es su problema. Que bueno, el problema más tiene que ver con los ingresos y los impuestos. Sí, nos parece que es una visión que habría que revisar, porque la verdad es que cuando usted tiene que casi una cuarta parte de sus ingresos, usted tiene que destinarlo a pagar intereses, usted tiene un tema importante que atender. Y eso a nivel de individuo, a nivel de corporación, a nivel de gobierno, en el momento que 25% de sus ingresos tenga que destinarlo a pagar intereses solamente, hay un tema que usted tiene que abordar. Y casi 40% con el capital. Sin contar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que en principio debería ser cubierto por el gobierno, porque según quien una genera, ley. Sí, es quien genera ingresos a partir de la captación de los impuestos. Entonces, si calculamos eso, con el Banco Central andaría un 33% de los ingresos del gobierno que tendría que destinarse al pago de intereses. De intereses nada más. Mira, este año, según el dato a junio de Hacienda, en términos netos, el crecimiento por día el año pasado fue de 9.6 millones de dólares diarios y este año va por 12.3 millones de dólares diarios. El crecimiento de la deuda. De la deuda. Sí. En el primer semestre, 12.3 millones diarios, esos son 580 millones de pesos por día. Sí. No he hecho el cálculo por día. No, yo lo hice. Usted lo hizo, bueno, sí, efectivamente. No sé si ahí usted estará incluyendo la deuda consolidada o solamente del gobierno. No, el crecimiento de la deuda, según Hacienda, fue 2.200 y pico millones en el semestre. Eso es solamente del lado del gobierno. Usted tendría que calcular ahí. No, es que hubo una pequeña reducción del Banco Central. Se registra una pequeña reducción. No sé, parece que es la consolidada, aplicaron
en la deuda del Banco Central? La, Parece que aplicaron de alguna manera lo de la ley. porque el Banco en Central ha semestre. incrementado la deuda, solo el Banco Central en $1.000 millones casi. Este año. Sí. Es decir, Bueno, 40.000 millones de pesos, 41.000 millones de pesos, 900 millones de dólares. Yo bregué con lo de Hacienda y eso es lo que dio. Definitivamente me parece que son... Sí, el problema de esto es lo que va generando hacia adelante, los compromisos de nuevo, el pago de los intereses todos los años, hay que presupuestarlo como un gasto corriente. Y del capital también, porque hay deudas viejas. Por supuesto, lo que hemos hecho hasta ahora es que hacemos el reenganche de la Cogemos deuda. más prestado para pagar los intereses. Para pagar. Para estar libre, para estar en Se ha hecho eso, pero también para pagar los vencimientos de las deudas. De la deuda. Pero también sí se ha tomado prestado para pagar intereses. Bueno, Sí, da además 500, a 47.50, los 12.3 millones de dólares diarios, da 584 millones de pesos por día Sí. que hemos tenido que buscarle financiamiento entre enero y junio. Sí, sí. Y el ritmo de crecimiento de esa deuda se ha incrementado. Digamos, en los primeros, el año pasado creció en 11%, digamos, la deuda en 12 meses. Este año ya ha crecido 8% en 6 meses. tiene el Porque gobierno, ritmo de crecimiento tiene el se ha gobierno otras incrementado. vías para mantener su funcionamiento. Y Bueno, sus la inversiones, inversión, no. que no se la inversión No. extranjera, que parece que también... Tiene que asumir deuda. En el momento que usted gasta más de lo que ingresa, usted tiene que financiarlo y eso es con y deuda. si gasta menos. Bueno, esa sería parte de Si la recorta el solución, gasto. pero obviamente No lo va a ya hacer. se anunció de antemano de que el déficit del presupuesto del año que viene va a ser mayor que este año. Se habla de 2.8% del Producto Interno Bruto de la economía, el déficit del año que viene. Este año se tenía presupuestado 2.3%, es decir que digamos que vamos en vía contraria, vamos aumentando. O sea, seguirán el déficit. incrementándose. En términos Seguirá absolutos, incrementándose la deuda. en términos absolutos, definitivamente, si se gasta más de lo que se ingresa, la deuda va a incrementarse. Y eso es lo que tiene planteado. Entonces las consecuencias no van a ser para este gobierno, en términos de crisis o de problemas, sería para el que viene. Eso solo Dios sabe, porque es que el ser humano... Solo Dios sabe. Sí, porque el ser humano no tiene capacidad de ver, porque son tantos elementos que se conjugan para este tipo de cosas que eso el ser humano no tiene capacidad de ver el tiempo en el momento. ¿O es preciso. ilimitada la capacidad de endeudamiento No, de ilimitada la República no es. Dominicana? Ilimitada no es. Los fundamentos económicos salen tarde o temprano. No sabemos cuándo, porque es que nuestra capacidad humana es limitada. Porque pero los fundamentos económicos salen. hace tiempo que expertos como usted han venido advirtiendo sobre el peligro de seguir este camino. Nosotros mismos Y hemos sin embargo, advertido. pero esto comenzó no con este gobierno. Y lo que hemos visto es que se va incrementando No, el ritmo de endeudamiento. Esto comenzó en el año 2001. Desde el año 2001 para acá el gobierno dominicano ha estado asumiendo El Estado Dominicano. déficit año tras año tras año, con excepción de un año. Pero el tema durante es los últimos que en 17 vez de años, frenar el ritmo de crecimiento, de ese endeudamiento, nos lo hemos ido acelerando. se ha ido incrementando. Es que un poco la mentalidad populista, clientelista que se ha enraizado en la cultura política dominicana se ha ido profundizando. Sí, no, digamos que empieza a principios del milenio, pero se consolida, digamos, durante un periodo de 8 años y ya hoy día está enraizado. La economía el Estado opera con ese déficit fiscal. Sin embargo, los procesos inflacionarios virtualmente no existen en el país, están reducidos a la mínima Sí, es que presión. hay un control firme de la moneda dominicana y hasta ahora se ha mantenido por el mismo endeudamiento externo. Porque la producción no ha crecido lo No, suficiente si como usted ve las exportaciones de bienes y servicios, etcétera, han crecido. El tema de la minería ha sido muy importante para un crecimiento. sobre todo por lo viejo.
exactamente. Y ahora con Falcondo, que ha estado produciendo durante los últimos... Bueno, pero ahí también está la inversión extranjera, que ha sido otra compensación para el país en los últimos años, muchos años. Pero de 3.000 millones que tuvo en el 2012, está en 2.000 millones hoy día, que es un nivel que se ha mantenido durante los últimos 4 años. O sea, que ahí ahí ha habido decrecimiento. Bueno, lo que pasa es que en el 2012, recuérdese que la Barrick terminó de hacer las inversiones y luego vuelve al nivel normal. Y lo que comienza a sacar dinero. Sí, pero yo lo que digo, don Juan Bolívar, es que nosotros en Centroamérica, en República Dominicana, nos ponemos contentos cuando vemos 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. En nuestra propuesta de reforma, nosotros estimamos que al 4.º año la inversión extranjera directa puede crecer a 6.000 millones de dólares, triplicarse en 4 años. Con una reforma con un conjunto de reformas institucionales, institucionales, políticas y económicas que puedan dar una plataforma diferente. Pero que hay otra vía, hay otra forma de hacer las cosas. Porque uno se acostumbra a ver lo que uno siempre ha estado viendo y el día a día nos envuelve, pero hay otras alternativas, hay otras vías de hacer política. Pero es cierto que ya las remesas de utilidades pueden alcanzar los 2.000 millones de dólares al año, lo que está llegando de inversión. No, porque estos 2.000 millones de dólares... lo que devuelven las empresas, la inversión extranjera. La inversión extranjera que se invierte en República Dominicana. La repatriación de capitales. Sí, hay 2.000 millones de dólares que se estiman, alrededor de un 45% durante los últimos 10 años, un 45% ha sido reinversión de las propias empresas que están aquí, generan utilidades, reinvierten, y la otra parte es inversión nueva. Yo me refiero a la repatriación de utilidades. Hacia afuera, usted dice. Sí. No, específicamente en la repatriación, tendría que fijarme en la balanza de pagos, no le puedo decir un número. Bueno, tú hablabas ahorita de la ley, de la nueva ley de lavado de activos, en qué puede influir o no puede influir. Eso podría restringir el ingreso de dinero proveniente, por ejemplo, del narcotráfico, que nadie sabe cuánto asciende. Pero en el ámbito de la economía, mucha gente hace especulaciones, pero casi nunca se habla en público de ese fenómeno. Pero todos sabemos que aquí hay que nosotros somos un país de tráfico, de droga, de puente, y que hay lavado de dinero aquí en actividades económicas. Sí. Eso puede también tener repercusiones. Eso está teniendo repercusiones. Porque ya no solamente son los bancos, los agentes que están obligados a brindar información. Ayer salían unos artículos de la presidenta de Acoprovi sobre el tema en la construcción. Es un problema, porque aquí se han construido y se construyen, que en la construcción ha habido mucho. Edificios completos en efectivo. En efectivo. Y se pagan unidades en efectivo. Ya eso no es posible. ¿Ya no es posible? No, ya no es posible. O sea, ya nadie puede venir la con inmobiliaria, 100,000, con 2 millones de pesos y decir yo quiero un apartamento. No, y ni un carro. Ya 500,000, 1 millón de pesos, usted no puede pagarlo en efectivo. Ni un carro siquiera. No, porque los propios dealers ya son agentes obligatorios de brindar información de quién llega según con efectivo, la nueva ley. Según la nueva ley. ¿Y la están cumpliendo ya? Bueno, el porque tema... aquí una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación. Sí, pero ese está siendo bastante supervisado por los Estados Unidos, esa parte. Ajá. Así que ellos tienen mucho interés. Esa se va a cumplir. Mucho interés en esa ley, los Estados Unidos. Ellos tienen mucho interés en esa ley. El tema de lavado de dinero, fíjese. El tema de lavado de dinero no es solamente tema de narcotráfico, etcétera. El tema de Odebrecht. De la corrupción también. El tema de Odebrecht, que se ha discutido tanto en Latinoamérica, el tema de Odebrecht es que no solamente era un tema de corrupción, es que el tema de Odebrecht era un tema de lavado de dinero de escala mundial. Entonces, pero explícale eso al televidente, porque la gente no entiende mucho. Claro, Odebrecht, por ejemplo, Odebrecht decía que tenía unas ganancias, digamos, voy a poner un ejemplo, no me recuerdo los números exactos, una ganancia de 100 millones de dólares, pero había estado pagando soborno ese año por 300 millones de dólares. Eso está por fuera, eso es lavado de dinero. En la medida que está sobrevaluando las obras,
eso es lavado, puede estar sirviendo para lavar dinero para pagar soborno en otros países o en el mismo República Dominicana. Es decir, el tema de Odebrecht... O para por ejemplo, robárselo a los funcionarios. también, por ejemplo, para Estados Unidos, el tema de Odebrecht no es solo un tema de corrupción, es un tema de lavado de dinero a escala mundial. Y el problema para Estados Unidos es que se utilizó su sistema financiero y el sistema financiero de todos estos países para este mecanismo de lavado de dinero a escala mundial. Entonces, el tema no es solamente corrupción. Por ejemplo, en este caso, es decir, el lavado de dinero no se da solamente por un tema de narcotráfico, se da por eludir o evadir impuestos, se da por diferentes vías y en diferentes instancias. Entonces, aquí hay un tema que para República Dominicana, como usted bien decía, el tema del lavado de dinero estaba jugando un papel importante, de nuevo, desde compra de vehículos, unidades, construcción, unidades inmobiliarias, sí, construcciones. pero en la magnitud que señalas. Y el tema de es que todo eso va permeando en la economía real, en los diferentes sectores. Pero esa ley, y en la medida entonces, que usted limita eso tiene repercusiones. Repercusiones a nivel Pero eso es tan Pero así, puede tener repercusiones a nivel del crecimiento que hemos registrado. Eso es lo que estoy hablando. Eso es lo que está diciendo. Pero es lo que estoy hablando, la propia pero era tan grande pero eso, las propias estadísticas oficiales ya están hablando de un crecimiento de menos del 3% en el primer semestre. ¿Cuándo? Las estadísticas oficiales. Ya dieron 5. Ya se está diciendo que para el año completo será de 5, 5,5, pero durante el segundo trimestre en específico ya se ha hablado de que tuvo bastante, el crecimiento fue muy, o sea que eso que menor. se recoge en los ambientes de que hay poco dinero circulante, de que hay muchos atrasos de pago del gobierno, todo eso se explica en esos números. No necesariamente, pero sí hay un tema de retraso en los pagos. Pero las medidas que ha adoptado el Banco Central y las autoridades monetarias van encaminadas a enfrentar ese problema. Es un reconocimiento en alguna medida de que hay dificultades. Pero lo que quería preguntar, más detalles. Usted habla de que aquí se construían edificios completos con dinero en efectivo. Por la ley de ahora, que se estaba haciendo eso aquí. ¿Podría dar mayor información sobre eso? Sí, por supuesto. Sí. Señores, nosotros tenemos de hecho, hay políticas públicas que incentivan el uso de efectivo en la economía. Es decir, cuando usted tiene un impuesto a la transferencia y a los cheques, ya es un incentivo a usar el efectivo. Sí. Es decir, no necesariamente ni siquiera se necesita lavar activos para tener el incentivo de lavar activos, de usar efectivo. Pero debe ¿Por qué? También para evadir. Si tiene impuestos, bueno, ya sirve para la evasión. Sí, para si está manejándose en efectivo, si ya hay un incentivo de antemano, con una ley que te pone un impuesto para la transferencia, para los cheques y la transferencia bancaria, ya usted está generando un incentivo para manejarse en efectivo. Porque entonces la gente dice, yo no quiero pagar ese impuesto, yo prefiero manejarme en efectivo. Es decir, que fuera aparte del tema del lavado de activos, hay un incentivo para usar efectivo en la economía. Pero por lo que tú decías de Odebrecht y del caso, entonces no es como la gente cree que ya el caso de Odebrecht ya aquí se diluye, que la gente se le olvida, que ya no está en la primera página de los periódicos. Ese es un caso que no se va a quedar sobre el tintero, y yo creo que hay un interés específico de los Estados Unidos de que, muchas gracias, de que esto no se quede sobre el tintero. ¿Y tú crees que eso...? Es cierto que Estados Unidos está poniendo presión para que se llegue al fondo en lo de Odebrecht. Bueno, las autoridades deben saber mejor que uno eso. Pero tú debes saber. Pues tú no, algo uno sabe, pero uno no conoce detalles, don Juan Bolívar. Pero sí, es un tema que es de interés del gobierno de los Estados Unidos. Y no solamente Odebrecht, hay 4 cosas que están... 4. ¿Y cuáles son? El tema de Odebrecht, el tema de los supertucanos, pero hay dos
temas pendientes con un tema de narcotráfico con Quirino Paulino y Figueroa Agosto. Y eso ¿Cómo no es así? viejo. Ya Quirino lo extraditaron. Toda esa información Ya se tiene. Quirino lo extraditaron y lo liberaron en Estados Toda esa Unidos. información se tiene y no se ha hecho nada con eso. Entonces son ¿Cómo temas que no? están Quirino pendientes. lo condenaron en Puerto Rico ya. En Digo, Estados perdón, Unidos, a Quirino, sí, y a Figueroa Figueroa Agosto. Agosto también. Figueroa y a Quirino lo condenaron en Estados Unidos. Sí, pero todavía las colas de esas cosas todavía no se han... Pero, Las colas nacionales. bueno, hay que, tú tienes- hay- Sí, hay que- dentro de... hay que recordar que el expediente de Figueroa Agosto fue secuestrado. Dicen que algunos de las imputadas, sobre todo las mujeres, les redujeron sustancialmente la pena porque hablaron y no pasó nada. Y nadie sabe dónde están los interrogatorios. Todavía no ha pasado nada. La fiscal del distrito dice que se le perdieron, que no está ahí, que no lo encontró. Bueno, pero el hecho es que pasan los años y ustedes, los economistas, yo lo vengo oyendo hace años aquí y en el almuerzo Grupo Corripio, y ustedes dicen que el camino hay que rectificarlo, que hay que hacer una revisión a fondo de los Mire. fundamentos de la economía, que no crecen las exportaciones dominicanas, más allá del aumento de los precios de los minerales y las exportaciones mineras. Pero no, como que damos la vuelta y seguimos lo mismo. Sí, nosotros hemos abogado ya por algunos años de algunos cambios Sí, fundamentales. ustedes llevan años así. Sí, porque el problema, don Juan Bolívar, es el tema de las tendencias. Nosotros, por ejemplo, usted habla de las exportaciones. Luego del terremoto de Haití, que se incrementaron sustancialmente Para en el Haití. 2010 para Haití las Para Haití. exportaciones, las exportaciones industriales y agrícolas se han reducido. Fuera de Zona Franca y fuera de la minería, digamos, las exportaciones de las empresas radicadas en República Dominicana que están asumiendo los diferentes costos de energía, costos del pago de impuestos, etcétera, eso se ha penalizado para las exportaciones. Y es un tema que está pendiente, cómo adoptamos las políticas públicas que puedan darle capacidad de competir a la empresa para que generen más empleo, más riqueza, etcétera. Eso es un gran tema pendiente. El otro tema pendiente y eso ahí hay muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, el costo de los combustibles en República Dominicana es 25 o 30% mayor que en Centroamérica. El costo de la energía eléctrica para las industrias y los comercios es 30% más que en Centroamérica. El costo de transporte de carga es 2,5 veces lo que se paga en Centroamérica. Y si nos comparamos con Guatemala, casi 3 veces. Entonces, hay unos temas pendientes que impactan en la estructura de costo interna en la República Dominicana que deben ser cambiados, y también el tema fiscal lo hemos hablado, hemos hecho propuestas específicas, hemos propuesto una ley de responsabilidad y transparencia fiscal junto con Finjus y que está en la Cámara de Diputados de hace 4 años ya, casi 4 años, y son temas pendientes que debemos estar transitando un conjunto de reformas o cambios importantes en la política pública, porque el problema, vuelvo y digo, son las tendencias. Es decir, uno viene advirtiendo de las tendencias. Pero esas reformas se y yo vuelvo y repito, esto no es un tema de que mañana, pasado, en tal mes se va a venir una crisis. No. Estamos hablando de tendencias. Y yo sí digo firmemente, la tendencia es insostenible. ¿Cuándo y cómo vamos a hacer los cambios para corregirla? Bueno, ahí habría que ver cómo la clase política, digamos, puede dar ese paso. En condiciones normales, en la República Dominicana hemos asumido muchas reformas cuando hay digamos, crisis. En términos jurídicos, políticos, económicos, Sí. las reformas políticas, digamos, del 94. del 94 fue a raíz de una crisis. Sí. La económica a principios de los 90 también fue a raíz de una crisis. crisis. Entonces, nosotros lo que hemos venido advirtiendo es que no hay que esperar esas cosas. Pero los pactos contenidos o establecidos en una ley, inclusive, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de hecho no se han cumplido. Hay 2 que están en proceso.
El eléctrico Bueno, parece que no va a ser un pacto. Y la otra pregunta sería, ¿y si se firma cualquier cosa tampoco sirve de mucho? Porque tenemos el pacto educativo que se firmó y no ha cambiado la realidad de la educación en la República, por más que se quiera decir. En el fondo tenemos lo mismo, puede ser la forma que haya cambiado. Igual se habla del pacto eléctrico, firmarlo con 28 puntos donde no hay consenso. Entonces, y si realmente vienen reformas reales detrás de esos pactos. Porque la idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo era que vinieran reformas reales, no solamente para vender o de pantalla, no, reformas reales en cada una de esas áreas. Bueno, finalmente, Selman, la realidad es que parece que la economía dominicana es demasiado dependiente del exterior. Minería, es que una economía franca, pequeña como República Dominicana turismo, es muy dependiente del mundo remesas, fuera de nosotros. Inversión extranjera. Totalmente. Por ejemplo, si le quitáramos los 5.000 millones de dólares de las remesas del año pasado, lo que está contabilizado, porque hay una parte que sabemos que entra aquí, que no se cuenta. Si le quitáramos 5.000 millones de dólares a la economía el año pasado, ¿qué hubiese pasado? No podemos analizar la cosa así, don Juan Bolívar. Eso es... Digo, para ver el componente externo de la remesa, es lo que quiero es muy importante para el consumo interno. Sí. Es decir, el tema de la remesa es muy importante. Es decir, parte de la actividad económica que se que no es generada por nuestra producción. Lo que quiero decir que no depende exactamente, de la se le producción llaman nacional. transferencias unilaterales, que vienen de fuera simplemente como una donación. Una donación a los familiares y esos familiares principalmente se utilizan en consumo. Es muy importante. Igual el tema de la generación sobre todo de la divisa, distribución a nivel nacional que tiene ese dinero. Bueno, esos 5.000 millones de dólares. Sí, es que eso impacta la economía completa. Son 5.000 millones de dólares. Y además los bien distribuidos. En una economía, digamos, de 70.000 millones de dólares, estamos hablando del 8% de la economía total, aproximadamente. Igual la generación de divisas por parte del turismo es crítico, es muy importante. Las mismas exportaciones mineras han jugado un papel importante en los últimos años para mantener una cierta estabilidad. Así que sí, y que las economías pequeñas son muy dependientes del exterior, tanto para las importaciones, porque necesitamos maquinarias, equipos, necesitamos insumos, no producimos nada de petróleo, tenemos que importar todo el petróleo, importamos las maquinarias, los equipos, parte de los bienes de consumo hay que importarlos, pero además para las exportaciones, porque la economía es muy pequeña. Y esta es una de las cosas que nosotros hemos estado insistiendo, que hay que hacer algunos cambios para que puedan entonces enfocarnos en cómo ver la visión hacia afuera de exportación. Hemos hablado mucho de eso. Y ya hablar de competitividad. Tenemos muchos años. Hablar de competitividad es un cliché casi. Tenemos muchos años hablando de exportación y de un modelo exportador que no ha dado los resultados. Pero no se ha traducido porque la estructura interna de costo es muy alta. Y ahí de nuevo, tema eléctrico, transporte de carga, la misma burocracia, el sistema de impuestos, todo eso impone unos costos a las empresas radicadas aquí que se le hace difícil. Ernesto, el fin principal por la que le habíamos invitado era para hablar de pensiones, pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo sin hablar de pensiones. Está bien. Precisamente hoy o mañana, vamos a decir que mañana, para que estén seguros, vamos a estar publicando un artículo en la página de CRES, cres.org.do, valga la publicidad para la página. Sí, vale la publicidad. Un estudio, es un artículo, tenemos un estudio profundo ya hecho y mañana estaremos publicando un artículo. Con los resultados. Bueno, hay 4 temas que, y se lo voy a dar en una cápsula antes de cerrar, de 10 segundos. Hay 4 temas muy importantes, 4 problemas que están distorsionando el sistema y no tienen que ver necesariamente con las reglas internas del sistema de pensiones. Son 4 cosas. El nivel de desempleo, que es relativamente alto en República Dominicana, cuando tomamos en cuenta el desempleo, el subempleo y los desalentados que están en el mercado y no encuentran que trabajar. El tema de la informalidad es muy importante. El Banco Central habla de 59% de la informalidad total y eso implica que no se están cotizando para las pensiones. El tema de los niveles de ingresos en la República Dominicana son relativamente bajos, impactan las pensiones futuras.
Y por último, la concentración de los ahorros de pensiones que están colocados en un 85%, directa o indirectamente, en el gobierno, en los bonos del gobierno. Bueno, pues y del muchas Banco gracias, Central. Ernesto Selman. Ya tenemos a Joel Santos por aquí, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, con quien vamos a conversar a continuación.